Está Hernán Lecher, ya está Iván Carriño. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué lindo duelo. ¿Todo bien? Carrino, Carriño. ¿cómo te va? ¿Todo bien? Mirá, Carriño. Siempre le vos hablás con la producción de este programa. Sos Carriño. Siempre le... Cariño. Entonces, si la producción te dice cariño. cariño. La producción te dice cariño, en No realidad. queda mal, Iván ¿eh? Carrino. No queda mal, ¿eh? No. Y además tenés el mismo Algunos nombre. le queda mejor, Siempre, de hecho. cuando yo te digo, te llamás igual que mi hermano. Siempre te digo lo mismo. Cariño. Vamos con el informe porque hay muchísimo de economía. Dale. Economía y pandemia. Si bien la cuarentena comenzó a flexibilizarse, su impacto en el bolsillo de los argentinos es abrumador. ¿Cuál es el plan para salir de la crisis? Odio hablar de planes económicos porque todos los planes económicos que se presentaron en la Argentina naufragaron. Yo me acuerdo del plan económico de Pratgay, me acuerdo del plan económico de Duhovne. ¿Quién va a pensar que cuando pase la cuarentena nos recuperamos pronto? Tiene que haber un marco de certidumbre. Y ese marco de certidumbre, llámenlo como lo quieran llamar, pero es un programa que incluye la economía y que excede la economía y que lo tienen todos los países del mundo. Yo prefiero fijarme objetivos. Y uno de esos objetivos es producir, generar empleo y sacar a gente de la pobreza. Tuit Cristina Kirchner. Martín Guzmán sobre la deuda externa. Clarito como el agua. Argentina en el año 2016 volvió a acceder al mercado de crédito internacional y empezó a endeudarse a tasas del 7% anual en dólares, cuando el mundo pagaba tasas cercanas a cero. Y lo que nosotros les estamos pidiendo no es que pierdan siquiera, es que ganen menos. Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones. Y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Argentina tiene un problema de deuda. Lo que tenemos que hacer es desendeudarnos. Y para poder desendeudarnos y poder pagar, lo que tenemos que hacer es acumular reservas. Y hay un objetivo último, es que el equilibrio fiscal se sostenga. Lo escuchaba Martín Tetaz estos días, creo que van a imprimir 3 billones de pesos, ¿no? ¿3 billones? Y claro, obviamente no hay máquina que alcance cuando la denominación de los billetes es de 100 pesos. Entonces la solución que se le encontró al problema es importar billetes en vez de modificar la denominación de los mismos. Sé que estoy diciendo esto en un momento en que la Argentina tiene que hacer una gran inversión fiscal, como todo el mundo, para terminar la postración económica a quien nos sometió a la pandemia. Hace falta que el Estado haga un esfuerzo. Como no hay programa, ustedes lo mencionaban, los bonistas te van llevando de la nariz y cada día te exigen más. Estamos haciendo un enorme esfuerzo haciendo la oferta que hicimos. ¿Y qué es lo último que podemos hacer? Y la Argentina no se va a terminar en un debate de bonos, sobre el valor de los bonos. Tiene mucho por delante. Ayúdennos a alcanzar ese futuro. Dos temas antes de dar la palabra a los economistas. Lo primero, tenemos la... ¿Esto es? ¿Qué es? No, esto es tema sanitario. No, pongamos la encuesta que descubrió la producción que hicimos en febrero, no 5, 6, 7 de febrero fue. El presidente había estado en París, venía del viaje en Israel, y le preguntan, ¿se acuerda el mismo día que le preguntaron por que él anunció el envío del aborto? Después no avanzó por la cuestión de la pandemia. ¿Se acuerdan que el presidente le pregunta por el plan económico y dice que él lo tiene pero no lo va a contar? Entonces se nos ocurrió en ese momento preguntar si había un plan, que el presidente no lo contaba, o si no había un plan. Igual me parece mucho mejor la respuesta esa que la de ahora, ¿eh? Que tenga uno y no lo cuente, prefiero. Ahora vamos antes a que no mostrarte lo cómo tenga. salió aquella encuesta. Porque la gente contestó en febrero lo que el presidente contestó el domingo en el Financial Times. Esto es lo curioso. O sea, el presidente dijo, tengo un plan, pero no lo voy a contar, y la gente no le creyó en febrero. Y sí contesta lo que el presidente termina diciendo el domingo. Ahora vamos a mostrar. El segundo punto, ¿notaron que, clarito como el agua, como dice la expresidenta, la vicepresidenta, hablando de Martín Guzmán, cuando Cristina te dice clarito como el agua, lo escuchás esos 50 y tantos segundos de Guzmán como en misa. Vas anotando y entonces quiere decir que no hay palabras de más. Y son las palabras justas clarito, que tenés que escuchar. Él habla de las jubilaciones. Perdón, las que quiere escuchar, porque no son precisas. Es la que es el gobierno y son nos puede gustar o no, es la palabra oficial. Miren que dice Guzmán en el medio, nosotros no podemos ir más por la jubilación. ¿Entendieron lo de las jubilaciones? Sí. Bueno, ¿saben por qué es eso? ¿Por? Porque la sospecha es que el plan que presentan ayer, esto del equipo negociador argentino, que el plan que se presentó ayer de los acreedores, en realidad te esconde que para tener que destinarle más recursos a los acreedores, eso sale de los jubilados.
Por eso esa frase de Guzmán, que habrán notado que inclusive están varios medios hoy. Eso es lo que cree Economía, que la cosa no es que cayó alguien a pedir más plata, sino que en el límite que Argentina está, eso sale de los jubilados. Por eso la frase que dice Guzmán, digo, esto es lo que estoy explicando lo que piensa Guzmán. Estoy diciendo que nosotros estamos de acuerdo. Estoy explicando lo que él dice. Acá está. A ver, esta fue la encuesta, ¿qué día? A ver, febrero. Mirá. Sí, 5 de febrero. 5 de febrero. Allá está. Opción 1, no tiene plan económico. Opción 2, tiene plan económico. Pero el 2 fue lo que dijo el presidente. Bueno, el 17% de esta encuesta le creyó y el 82,4% no. Y esto lo curioso es que es lo que contestó el presidente el domingo, que no creían los planes. Al Financial Times. Se blanqueó. Ahora, es curioso la reacción de la gente en febrero, nos pareció interesante la producción. Lo que te explica que la gente no come tanto vidrio como la gente. No, la como gente se siempre cree, igual ¿no? va a votar en contra de lo que sea pro Alberto. No, pero es... Sí. Pero No Diego, caigamos Lo en votó como ese. presidente. No caigamos Vamos a en hacer esa. vamos a hacer una memoria, porque cuando hubo uno en contra decían que eran trolls. No, Decime perdón. una encuesta que haya salido a favor del gobierno. pero la gente no viernes. estaría de acuerdo. Todas. Diego, Viernes, dejá de bueno, jugar con coronavirus. el contenido de las Mirá, encuestas. Poné la no cantidad estoy de diciendo votantes. cuatro. Poné Fabián, no estoy cantidad de diciendo cuatro, estoy votantes. diciendo una. Sí. ¿Recuerdan Esperá, una encuesta que acá haya no salido hay, a favor? en cinco, nosotros tenemos el número más o menos total. Cuando es 5.000, 6.000, 7.000 no son troles. Pero cuando pasa de 10.000... terminen de vivir en el universo todo lo del que- troll. no, Todo cuando no les gusta algo Lo es que un no, lo troll. que no me Déjense de gusta. joder con el Porque troll. Branca no está loco Por en lo que dice. favor. Branca no está loco en lo que dice. Viven con el troll. Las encuestas de Twitter están contaminadas por troles Pero macristas hay y un por montón de troles personas que no son kirchneristas. troll, que es Hay Elena troles de de También, todos Burlingame, hay Juan mucho que no, Carlos de pero también hay gente que Obvio, vota raro. pero Bueno, escuchamos cuando a no les Hernán gusta es Lecher troll. y después a Iván. Buenas noches. Hernán que viene con toneladas de... No sé por dónde arrancar. Bueno, por lo que No, entienda... arranco por lo último. que entienda por lo último mi que madre decías. de caballito Bueno, que te está mirando, de justamente tu paternal. madre que probablemente cobre una jubilación. Sí, Recién hablaba de docente. la jubilación. Bueno, las jubilaciones, el sistema de seguridad social debe ser el 50 o el 60% del presupuesto. Estos son los intereses de la deuda entre 2009 y 2019. Fíjate los bastones rojos, llegan al 21% Y en si nos 2019. endeudamos más, claro. Eso significa que 1 de cada 5 pesos de recaudación iba a intereses de deuda. Obvio que si no tenés que pagar eso, podés pagar mejores jubilaciones. Obvio. Es obvio. Claro, a Sí. Macri le pasó Con lo lo mismo. cual- Sigamos con Es que segundo. claro, dale, Sigamos, Hernán. me gusta la estrategia de los Esto es como cuadritos. la sigamos, vida. dale. No, la me gusta otra explicar a cuestión través de es, cuadritos, va se entiende mucho más acompañado fácil. a lo que Economía vos para todo decías, público, a ver, dale. al escenario de deuda, Sí. que fíjate, no hay ni que explicar esta curva, como baja, ¿no? ¿Cómo vuelve a subir? Y vuelve a subir. Baja hasta 52,6 del PBI y vuelve a subir a casi 90 a finales de 2019. Y yo diría que técnicamente es más difícil de explicar, pero es más traumático tal vez, que es a quién le debes. A los privados le debes casi el 60% sobre el PBI cuando debías el 22%. Es decir, Iván está no le debías tranquilo, nada. no refutó tus cuadros, sigamos. Son números, Avanzá que los cuadros van Eh, caminando. no, dale. yo dejando ¿Qué más hablar. tenés en los otros cuadros? A mí me gustan los cuadros de leche. Además abrieron las librerías, aprovechemos. Tengo Aprovechemos. de todo. No, la ¿Qué más deuda de tenés? las provincias. Una característica eso es bueno. que sigue la misma curva, esto es algo que va a debatirse próximamente, porque en general nosotros discutimos la deuda nacional, ¿no? Y el proceso de los últimos 4 años, los años de macrismo, es un proceso donde hay acumulación de deuda en todos los niveles. Hogares, empresas, provincias, en todos los niveles, digamos. Y el Y ahora ciudadano no. común. Y el ciudadano común. Claro, por eso, en los Ahora- hogares, ¿Y ahora? en tu casa. Muchísimo. Bueno, por eso, 9 este de cada es el 10 escenario familias. donde vos tenés, fíjate, había bajado al 22 Sí, toda la y deuda sube sí, casi está al claro, 40 está clarísimo. nuevamente. El macrismo Lo digo se porque endeudó, está la clarísimo. renegociación nacional le da el marco a la renegociación de las Bien. provincias. Claro. Por eso muchas provincias están preocupadas. ¿Algún por cuadro este tema. más antes que Iván te No, conteste después, todo? después seguimos. Después quiero decir alguna cosa Sí. respecto. A ver, respecto de esto de Alberto, ¿alguien tiene dudas hacia dónde va el gobierno de Alberto? Sí, Sí. 2 millones. ¿Alguien tiene Sí, dudas? 2 yo millones tenemos. ¿Me lo Yo, contás? la Eh, verdad, sí. la verdad. ¿Vos a esta sabés a dónde altura va? del partido. Si lo sabés, sos un Illuminati. No, iluminado no. Las políticas han sido muy claras. Ha bajado la tasa. Ha promovido la industria. ¿Cómo? Ha trabajado en contra del negocio financiero. para cada cosa que decís está buenísimo, pero explícame con qué medida, No. porque si no, no entiendo yo. ¿Te acordás Que no soy economista. cuánto estaba la tasa de interés de las LELIC a finales de 2019? Está cerca del 100%. Pero Hernán, Bueno, vayamos. Esa es una política. Hernán, vamos a lo Bien. fácil para que la gente. Tenés Porque vos no lo controles de haces, cambio lo haces técnico. Vamos para que a no lo se vaya fácil. a pelear No, lo por estoy Un todo. gobierno muy que lo fácil agarra, igual, que lo no agarra sé una qué- pandemia. Estoy explicando claro. ¿Qué está Sí, haciendo? sí, sí. Enunciados. De a uno. En la vida práctica no vimos cambios.
si vino la pandemia. Bueno, Bueno, a ver, entonces- sí vimos cambios. Lo Porque que vos pasa es escuchás que esto, no tenemos contra qué compararlo. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque se implementó el IFE. Yo no sé si todos los gobiernos hubiesen implementado el IFE. Bueno, no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos. No tenemos contra qué compararlo. Quizás Sí. lo hubieran hecho una Bueno, cuarentena a de 4 meses, otro Le gobierno. voy a preguntarle a tampoco. Iván. No, no, ¿contra qué Pará, porque ya compararlo? dejaste Tendríamos un... 100.000 pará, muertos, es verdad. Dejaste un Claro, título pero- fuerte que vos tenés claro a dónde va Alberto. ¿Vos, Iván? Sí, yo también tengo claro a dónde va Alberto. Lo vi. Chau. Y va a los lugares donde dice Hernán, por eso estoy, Ah, por bueno. eso estoy preocupado. Pero déjame hacer una reflexión, porque lo que vemos ahí es una marcada crítica sobre la deuda, ¿no? Digamos, la deuda nacional, la deuda sobre la recaudación, la deuda en la provincia. Pero vos imaginate esta situación, una persona que vive de su familia y empieza a gastar plata de más y empieza a usar la tarjeta de crédito. Y de repente llega a un enorme problema con la tarjeta de crédito y empieza a mirar sus números, sus cuentas, y dice, che, estoy pagando una fortuna de tasa de interés a la tarjeta de crédito. Yo diría que si esa persona tiene dos maneras de reaccionar. Una sería decir, che, estuve mal en gastar tanta guita de la tarjeta Sí. de crédito, la verdad que tengo que revisar mi comportamiento pasado respecto de cómo gasto Sí. y cuáles son mis ingresos. Y la otra es decir, ay, pero si yo pudiera no pagarle a estos tipos, mirá el viaje que me hago, o mirá la casa como la arreglo, o mirá la guita que le doy a mi vieja que está mal y que la tengo que pagar el geriátrico. Todos son fines nobles, menos nobles, lo que sea. Ahora, ¿qué va a pasar si vos no le garpás a la tarjeta de crédito? Se te va a acabar el crédito para siempre. Bien, O sea, esto- pero, disculpa, Sí. pero una cosita. Este debate, lo mismo plantea Guzmán, ¿sí? La misma, el mismo falso dilema plantea Guzmán, lo planteamos en el año 2001 y lo aplaudieron, lo ovacionaron a Rodríguez Sá, lo ovacionaron porque no pagó la deuda con el hambre de los argentinos. Pero ¿Cómo vos no fue? decís, vos No, decís pero que está estamos en una diciendo situación no va a parecida a la de pagar la Rodríguez deuda, Sá. Obvio que estamos en una situación parecida a la Rodríguez Sá. Y nos fue pésimo con ese debate, con esa falsa dicotomía de que o pago la deuda o le hago bien a los jubilados. Los jubilados no están bien y Argentina tiene eternamente Bueno, problemas de default. salgamos un segundo. Alberto dice, este no va a ser la última discusión sobre los bonos. No, por Para- supuesto, si venimos discutiendo para- sobre la deuda hace 50 años. Para quien nos está mirando, la economía está en caída, Sí. todo el mundo lo Peor sabe, que no nunca, descubrimos peor que nunca. América. ¿Cómo sigue esto? Bueno, depende mucho de qué haga el gobierno, pero obviamente que hay enormes problemas por enfrentar. El déficit fiscal de la Argentina, que es el origen de la deuda, el origen de la inflación, porque claro, antes no había deuda, pero había inflación. Sí. Eso está en el 10% del PBI más o menos, desde la guerra de Malvinas que no estamos así. Entonces, Pero- ¿cómo se financia eso? ¿Cómo haces? Te tenés que endeudar, nadie te presta plata, tenés que emitir. ¿Cuánta inflación querés? ¿Qué haces con el control de cambio? La economía con cepo no crece, ya lo vimos durante el gobierno de Cristina, 4 años con la economía sin crecer producto del control de cambio. Y ahora quieren cerrar la economía. Digo, si cerrar la economía fuera la solución para el crecimiento económico, nos hubiera ido bárbaro con el quedate Está en bien, tu casa. pero no miremos para atrás, Pero- miremos lo que viene ahora. lo que viene. Permitime A ver, lo que viene. pero ¿qué es lo que viene para adelante? El plan del gobierno es más cepo, cerrar la economía, bueno, pagar lo menos Para vos, posible a los acreedores. ¿vos crees que tiene que haber un programa económico? ¿No tiene que haberlo? Sí, tiene que haber un programa para resolver problemas muy concretos que son el problema fiscal, el problema de la inflación, el tema del tipo de cambio que El de la está distribución. controlado y generar crecimiento. Yo estoy de acuerdo. No, crecimiento, no, no, generar distribución, dije crecimiento. yo. Sí, No lo primero, cambies. pero primero hay que producir No, la torta, primero porque no te la no. podés comer si no la Primero no. produjiste. No. Y Alberto dice, tenemos que crear No. crecimiento, trabajo y salir de la pobreza. Por supuesto, estamos todos de acuerdo Una- con esos objetivos. El tema es cómo. Hay un asterisco, me permití, Iván, un asterisco respecto de lo que Iván decía. Porque cuando ponen el ejemplo de la tarjeta, se olvidan de una cosa. Vos tomás un crédito para algo. Está muy bien lo que él dice. Si tomaste para hacer un viaje, perfecto. No vas a crecer porque tus ingresos no van a crecer. Conclusión, saca el crédito para el crecimiento económico. Obvio. Yo no les mostré en ese Pero es deuda gráfico. pública, para, ¿no? Pero, yo no porque la mostré en gente, este gráfico. ayúdenme para... No, pero una cosa muy sencilla. Si yo tomo un crédito y con eso genero más ingresos, se repaga Sí. solito. Claro. El problema es que no es el no caso, hizo eso. no es el caso. No hizo a ver, eso. la Argentina viene de el final que fue Cristina Virus, la economía argentina, Macri Virus, Albertito Virus, inacción, ¿no? Desde que gana hasta que asume y después, Coronavirus. y coronavirus. Hay cuatro virus en la economía Hubo mucha argentina acción, de pero- los pero- últimos pero hubo años. Sí, mucha Albertito acción. Virus. Alberto Mira, tomó no muchas fuimos a- decisiones. Alberto tomó muchas decisiones antes de la pandemia que parecían ser dignas de la pandemia. O sea, esto de la tasa de interés, ¿no?
¿Qué hacen todos los gobiernos ahora que están Esperá, en el medio de un no, lío? no te Bajan vayas las ni a deuda ni te vayas hasta el tema bancario. Hablando de lo que la gente siente, sufre. Todo el mundo dice, cuando termine la pandemia se van a abrir los números de la economía y la que viene. Y lo que se viene. Ya se está ¿Ustedes viendo. coinciden? Ya se están viendo los números de la economía. ¿Cuáles son? Mañana se da a conocer... Un derrumbe económico impresionante que en abril fue más marcado, desde mi punto de vista, porque la cuarentena fue más dura y más cumplida durante todo el mes de abril. La verdad es que en mayo y en junio tenés algunos números que están recuperando, no recuperando, están cayendo menos de lo que cayeron en abril. O sea, El gran perdón que problema te es el pregunte, desempleo. perdón que te cruce un dato con otro. O sea, a cuarentena, esto es una obviedad, pero hay que contarla. A cuarentena más estricta, más caída de la economía. A cuarentena menos cumplida, menor caída de la Menor economía. caída y algo de esto tiene que reactivación. ver con el mundo de la changa. Gente Algo- que necesita salir a algo, pero laburar. Sí, Poco. Bueno, también hubo... En la ciudad, Iván, con También esta recuperó apertura, construcción, producción de con autos esta también. apertura vendieron ayer un 22 y un 23% de lo que vendían antes, porque es muy Obvio, incómodo y pero por porque el supuesto, bolsillo por está flaco supuesto, también. Por supuesto. Y además porque mucha gente no sale, Claro. porque no puede, porque no la dejan o porque realmente no quiere. Hay de todo, está bien. Bien, eso es así. poneme la Sí. placa de hoy, del día de hoy, porque quiero hablar con ellos de las consecuencias económicas de esta placa sanitaria. Y que también me explicaba el infectólogo. Me decía, hay un cuarto de la sociedad, esto tiene que ver con economía pura, hay un 4% de la sociedad que le dé los números que le des va a salir igual. Va a salir a correr, va a salir a comer si puede, va a ir al Que cree que supermercado. son invencibles. Hasta que la agarre. En todos los países. Sí, está después el va que- corriendo que- a terapia es eso. intensiva. acá no pasa nada, acá no, yo voy a tener cama. A mí no me va a agarrar, a mí a mí no, no me va a no, pasar. y si Sí, me agarra no, voy a no. tener cama. Y hay un bueno. cuarto que Muy no va a bien. salir aunque los números estén bien. Sí. Hay otro cuarto de la población que no te va a salir aunque los números den 0,0000. Y está el otro, estamos suponiendo porcentajes, y otra mitad de la sociedad con estos números. Supongamos que tengo abierto todos los restaurantes del universo. ¿La gente va a ir? Y pareciera Porque que esto no. es la gran pregunta económica que viene, Hernán. ¿Cómo va a reaccionar la No, gente? claramente no va a ir. Por más que los tengas abiertos. Hasta que no haya vacuna, yo creo que el efecto del coronavirus en materia económica... Es fuerte. Sí, pero claramente. Y además hay un informe, creo que es de la Universidad de Oxford, no estoy seguro, pero salió en estos días que en este debate respecto de pandemia y cuarentena, lo que plantea es que hacen una revisión por los estados de Norteamérica de los clientes que van a comprar Con los celulares. a los comercios, sí. Con los celulares. Dice, De cayó Chicago. 60%. De Chicago. Y solo el 7% de Chicago. Ahora, Ahí está, sí, me corrijo. está muy bueno. Y solo el 7% tiene que ver con la cuarentena. Es decir, es la pandemia. Claro. Es la pandemia. O sea no que debate. no, pero déjame podemos hacer un punto ahí. puede, Déjame hacer un pregunto, punto. en Es muy materia bueno, económica. es muy bueno el estudio que te sí. repregunto por el mismo sentido, Iván. ¿Puede suceder que con estos números aparezca, voy a ponerle otro nombre a la palabra cuarentena, la cuarentena voluntaria? Bueno, es lo que Pero pasó además- en Europa, en los países donde pero perdón, sanitariamente además tenés- explotó. ¿Sabes qué hizo la gente? No escuchó a Fernández, Larrete y Kicillof que le diga, Después por de favor, 4 cuídense. meses. Se metieron adentro, Carolina. Pero después Pero hay de una cuatro diferencia. meses- A ver, Iván. Cinco de Espera, espera, 80. A ver, Hay Iván. una diferencia. El estudio de Chicago es súper interesante, pero vamos a hacer algunas matizaciones. Dice, 60% de la caída del tráfico de consumidores hacia los negocios está explicado porque la gente tenía miedo, no por medidas del gobierno. Pero 7 puntos sobre esos 60 sí encuentran ellos que la explicación es medida del gobierno. Y yo digo, bueno, ahí ya guarda porque hay un tema. 7 puntos sobre 60 puede explicar la diferencia entre que un negocio cierre para siempre o que un Está negocio no bien. cierre. No, está bien, eso lo entiendo. Entonces, eso es Ese es el argumento anticuarentena. Así que, Ahora, claro, pero aún pero abierta... hay otra cosa más, ¿eh? Sí. Dicen, pero encontramos efectos muy significativos en el cambio de patrones de consumo. Cafeterías, teatro, Sí. cine, cero. Cero. A eso Bueno, lo matamos. bueno, y eso, y a los ¿cuánto de negocios, qué- a cuál los fue la supermercados reacción lo acá en los dos beneficiamos. Eso es primeros importante. días? El primer día, el gobierno de la Acá, ciudad. un 22% los comercios que abrieron con relación a lo que era Pero- la vida normal. Hoy un 23%. Es bajo. Pero estamos hablando también de un tema que es muy incómodo porque mucha gente cambió Pero vos los estás hábitos. diciendo Sí, que a un bazar sí. al que antes iban 20 personas, hoy van 4 o 5. Hoy su facturación es esa. Perdón, A está ver, bien. Pero pudiendo ir. Pero en todas las épocas de incertidumbre, la gente retrae Muy bien. su Vos decís posibilidad que de además hay consumo. restricción de consumo. Está bien. Pero Es que, a claro. ver, Te a aseguro ver, que en yo ese pregunto lo bazar, siguiente. te aseguro que en ese bazar el dueño va a preferir que vaya ese 20% Claro, sí, y obvio. poder No, pagar no, ese- obvio. la parte Chicos, del IFE que Estamos, es el 50% nada más. estamos Nada más, empezando a ¿cuánto debatir crece? la nueva Sí. normalidad. Pero- Dejemos ya el capítulo cuarentena. Estamos hablando de qué pasa con todo abierto. Fase 3. Y Pero a ver,
Fase 5, fase La 6, gente si no sabe querés. si va a mantener Y el su laburo. consecuencia en la economía. Está muy bien Porque está equivocado el concepto de que abro la cuarentena y todo. No va a consumir mucha gente. La incertidumbre está muy bien este planteo. ¿Por qué? Yo pregunto, está del otro lado de la persona y dice, ¿el mes que viene tengo laburo? ¿Voy a cobrar lo mismo? Obviamente, si este mes cobra Tengo lo IFE. mismo, trata de guardar plata. Es bastante natural. Perdón, que tengo eso- IFE, habrá ATP, ¿para quién será el IFE? Bueno, el ATP en 4 un para quién ca- será. en el capitalismo Claramente. eso es una bomba de estruendo. ¿Entendés? Perdón, ¿cómo? Que en el capitalismo es un, No, un no, tiro no, en la pero- línea de flotación. La confianza y la incertidumbre. Que vos, en lugar de gastar, si lo dejás en el banco tal vez, pero igual, si no podés producir tampoco tiene sentido. Con lo cual, si no gastás, no funciona. Y vos tratás de no gastar porque tenés miedo de lo que va a pasar. Porque no sabés ni siquiera. Supongamos que no tenés miedo. Porque no hay no plan. sabés Pero, qué va a Hernán, pasar. perdón, hoy la gran mayoría ni siquiera piensa en ahorrar. La idea es llegar a fin de Bueno, mes. o que ayudar a alcance el alguien, dinero. o No ayudar tiene que a ver alguien. solamente con la libertad de poder salir a la ferretería. Y ahora tiro sino que tengas dinero ahora hago para la ir. pregunta, la tercera repregunta más política. La retracción es porque no sé si tengo guita el mes que viene, no sé si llego a fin de mes, porque tengo miedo a contagiarme, y cuánto influye o no, la respuesta podría pensar en Estados Unidos, influye 0, cuánto influye la confianza que tengo o no en el gobierno. Porque hasta la pandemia, Trump volaba, A ver. y con pandemia se derrumbó. Incluso en el sentido de por ahí lo que se plantea, ¿no? Digamos, en el paradigma keynesiano es esto. Si la gente tiene miedo de gastar, hay que impulsarla a gastar. Entonces el gobierno tiene que sacar el gasto público y tiene que bajar la tasa de interés. Esa es la idea keynesiana, Sí. todo bien, yo no estoy de acuerdo. El planteo no es correcto, porque si ahorrás, el banco presta guita más barata y en el momento de la pandemia Bueno, lo que podrían hacer las sigamos. empresas ¿Quién? serían producir Sí, cosas sigamos. para consumo online. Bien, listo. Ahora, el problema con Argentina es que no hay herramientas. El gobierno argentino Locales. no tiene plata para aumentar el gasto público. Pues De sí, hecho, no lo está tiene plata para hacer a Keynes. no puede ni siquiera hacer keynesianismo. A ver, aumenta el gasto 100% al año cada mes, 100% anual cada mes. Nos quedamos sin y billetes. todo ¿viste? con cargo a déficit fiscal. Nos quedamos que sin va- billetes. Que se va a Hagamos el de financiar con 5 emisión lucas, por monetaria. favor. Que armaste vos el lío. El de 5.000 no lo tenemos por culpa tuya, ¿eh? Y de Levina. Exacto. Gracias.